Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Vídeo nuevo para analizar y comentar los rivales de los equipos aragoneses en Liga EVA. Para el que no siga tanto el baloncesto, Liga EVA es una competición de baloncesto española que vendría a ser como la tercera división, pero por equipos de distintas comunidades autónomas y divididos en varios grupos. Respecto a la temporada pasada, este año cambia un poco, sobre todo el grupo C, en el que estaban siempre los equipos aragoneses, pasará a ser conferencia este y estará formada por 35 equipos divididos en 3 grupos de 12 y un grupo de 11. Empezará el 18 de octubre para finalizar el 27 de marzo. Del 11 al 18 de abril se disputarán las eliminatorias tanto de ascenso como por la permanencia, y del 13 al 16 de mayo la fase final de la Liga EVA. Empezamos conociendo los equipos aragoneses y sus rivales, empezando por el grupo C1, donde encontramos al Olivar, filial del Básquet Zaragoza o Casa de Monzaragoza, y al Stadium Miralbueno El Olivar, equipo del Stadium El Olivar, a muchos zaragozanos os sonará, y que viene de Primera Nacional junto al CBZ. Sus rivales van a ser estos, la mayoría son catalanes, hay alguno valenciano y alguno balear en otros grupos. El grupo C1 está formado por el Castelldefels, el Montbus Igualada, el Artés, el Aplicat, Torreforta, Paraguera, Salou, Martorell, el Pinta CB Castell y el CB Vallès. La mayoría catalanes, uno que creo que es o balear o valenciano, así que un grupo difícil para los dos conjuntos zaragozanos y esperemos que logren la permanencia. Desearles muchísima suerte. Pasamos al grupo C2, donde tenemos al Patria España Seguros Almozara, que será su segunda temporada en esta categoría después de haber conseguido la permanencia la temporada pasada, que fuera el debut. Así que desearle muchísima suerte en esta temporada al conjunto del barrio zaragozano y que no sufra tanto como la temporada que acabó. Tiene estos 10 rivales, grupo de 11, todos catalanes: al Sant Cugat, al CC, al Camping Vianya Roser, al CB Juventud, al Barbera, al Martinec, al Sants, al Vic, al Ripotrans y al Consell Air Europa, que este creo que es balear, pero me falta confirmación segura. Y cuando lo sepa y hagamos otro vídeo más explicativo, analizando ya cómo son las plantillas de los equipos aragoneses, pues entraremos más también en explicación de dónde son cada equipo. Pasamos al grupo C3, que tenemos a Opel Zavis Alfindén, que será su tercera temporada en esta categoría, y al Azulejos Moncayo CBZ, que vuelve a Liga EVA después de muchísimos años estando en Primera Nacional aragonesa. Y aquí tenemos al Mataró, al Quart, al Granollers, al Mollet, al Sant Antoni Ibiza, equipo balear, al Mataró, al Juventud Badalona, filial del Badalona de ACB, al Badalones, al Girones y al Maristes Ademar, que este creo que es o balear o valenciano. Así que estos son los grupos de los equipos zaragozanos o aragoneses, aunque casi todos son de la provincia de Zaragoza y 4 son de la ciudad de Zaragoza. Desearles muchísima suerte desde Futesports TV. Recordaros que os dejo el link de equipaciones online en la descripción, que hace un 5% de descuento con el código Futesports TV 5 en todos sus productos hasta el 18 de septiembre. Y poco más que decir, futboleros y aficionados al baloncesto. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros para estar al tanto de todo lo que vaya pasando con nuestros equipos aragoneses en Liga EVA. Nos vemos en otro vídeo, futboleros. Adiós y hasta pronto. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la Romareda a ATV.